Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estuve meditando en la palabra de Dios en estos días, anoche con los ancianos. En primer lugar, quiero pedir a Dios que los sane a todos, los libre, los guarde, los proteja y los prospere en todas las áreas de su vida. Y después quiero hablar con ustedes de un tema que vine hace muchos años dando vuelta en mi vida como pastor. Estamos 2012, hace más de 2 décadas tuve la oportunidad de tener el equipo de Gigi en mi casa, prácticamente un año, 6 meses de invierno y un poco del verano y después hasta la campaña, hasta que vino Gigi. Y al otro año estuvo el equipo de liberación también de Carlos Anacondia, en una campaña que tuvieron, estuvo su hija, su yerno en mi casa. Todo esto motivó que aprendiéramos mucho sobre el tema de liberación, de sanidad, de milagros, de señales, de prodigios, de maravillas. Y quiero compartirlo con ustedes para que ustedes apliquen esas cosas que a mí me enseñaron y son todas bíblicas, ¿entienden? Para que ustedes sean libres, sean sanos y puedan recibir la bendición de Dios. No pensé que después de más de 2 décadas íbamos a hablar de este tema, pero bueno, es bueno, sí, la gloria es de Dios. Yo ofrecí mi casa al evangelista Carlos Anacondia, igual que al evangelista Gigi Ávila. Cuando vino Gigi estuvo todo su equipo. Y me fue de gran bendición porque ellos me enseñaron mucho y siempre a través de la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a hacer algunas cosas, vamos a hablar de algunos detalles, ¿verdad? Primero vamos a ir a San Lucas, al capítulo 10 y al versículo 17. Hoy vamos a trabajar mucho con la Biblia. Amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo. Y dice así la divina palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Muy bien, vamos a hablar de algunos detalles. En el nombre del Señor Jesucristo se sujetan todos los demonios. O sea, quedan atados o salen según se les ordene. Lo que usted ordene, eso ocurre porque ellos están en el nombre de Jesucristo, el verbo de Dios, y en su nombre se le ordena. Igual que usted corte, por ejemplo, una brujería, una hechicería, un daño sobre una persona. Vio que las personas le suelen hacer cosas. Incluso Dios en el Antiguo Testamento, recuerde que dijo: la hechicera debe morir, dijo, ¿verdad? Que es la persona que hace daños a otra persona. Pero nosotros no llegamos a ese límite, sino simplemente cortamos las ataduras que esa persona hace. Y al que cree, recibe, ¿verdad? Bien. O sea, ¿quiénes son las personas que son posesionadas de demonios? Las personas sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, o sea, inconversos. Ellos son poseídos por los demonios. Usted los ve que se retuerzan en el suelo, caen, saltan. A las otras personas, lo que ellos les hacen simplemente, los brujos y los hechiceros y los demonios, le hacen daños, que nosotros llamamos brujerías, hechicerías, que es lo que lo llama la Biblia, ¿verdad? Leemos, por ejemplo, en San Mateo, capítulo 17, versículo 16. Y un hombre le dice al Señor Jesucristo: y los he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Estoy hablando de San Mateo 17, 16, ¿verdad? Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe,
Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Sí? Es clarita la palabra de Dios. Entonces, en realidad los demonios, cuando están adentro de una persona, ¿no?, o cuando están bloqueando la mente de la persona, porque hay algo que ustedes tienen que entender con claridad: nunca, jamás un demonio puede estar en el cuerpo de un cristiano. No. Lo que él hace es muy fácil: se para a una distancia determinada y ya hace bloqueo mental. ¿Me entiende? Entonces él dice, cuando está dentro de la mente de la persona, no del cuerpo, estamos hablando de la mente, el bloqueo mental, dice: yo soy Belzebú, le dice: yo soy Luzbel, yo soy Satanás, le dice una palabra. Lo que es generalmente el diablo es mentiroso, ladrón y homicida, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué le hace a la persona? Le miente, lo engaña. Generalmente nosotros en liberación lo llamábamos un espíritu de burla, porque había 10 Belzebú, había 10 Satanás y había 10 Luzbel, ¿no?, en la campaña, ¿no? Entonces yo soy un principado de Satanás, ni por casualidad está dentro de un lugar donde puede ser atado, reprendido, mandado al abismo, no se arriesga para nada, absolutamente. Muy bien. Entonces, los demonios suelen presentarse, como les digo, o uno de sus príncipes. Generalmente son ángeles caídos. Todo lo contrario, cuando es un creyente cristiano, recuérdelo, Satanás controla su mente. O sea que usted llega a un lugar así y dice: Padre, que todo espíritu de bloqueo mental quede atado, como hice yo hace un rato. No hay ninguna posibilidad de ninguna manifestación, porque lo que hacen es bloquear la mente. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo, verdad? Bien. Muy bien. Ahora vamos a darnos cuenta de algo. Usted, el cristiano, es templo del Espíritu Santo. Y jamás puede habitar Dios y el diablo, o Dios y Satanás, en un mismo templo, ¿verdad? ¿Está claro eso para ustedes? ¿Hay algún amén por ahí? No puede habitar junto Dios y el diablo. Ni tampoco se va Dios y el diablo, no. Lo que hace el adversario simplemente les bloquea la mente. Lo que sí suele tener el cristiano, ¿no?, dolores, angustias, opresiones, resentimientos, puede ser algún rencor también, ¿por qué no? Y entonces usted, cuando le estamos orando, sale de su boca: es lo que acumuló, los dolores, las angustias que acumuló. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Pero nunca puede ser posicionado por Satanás. Estamos hablando del cristiano. También de los niños, por ejemplo, que han sido entregados al Señor. Que decimos: te presentamos a este niño para que lo guarde todos los días de su vida, ¿verdad? Por ejemplo, vemos a un siervo de Dios en San Mateo 16, 22. Alabado es el Espíritu Santo. Y dice así la Biblia, 20, 21, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, fíjese lo que dice el Señor Jesucristo a Satanás, que le bloqueaba la mente a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Ahí estaba bloqueándole la mente el enemigo al apóstol Pedro. Y el Señor Jesucristo, bueno, Dios con nosotros, Emmanuel, tenía un discernimiento profundo y perfecto de todas las cosas. O sea, si usted o yo atamos todo espíritu de bloqueo mental, Satanás no puede operar. ¿Me está entendiendo, verdad? Se toma control de esta manzana, calle, vereda, las veredas de enfrente, bueno, todo lo que usted quiera. O sea, usted la batalla la libra con discernimiento de espíritu.
¿verdad? Pero vamos a suponer que es una persona que es enferma o tiene una debilidad mental o con algún grado de enfermedad mental. Puede ser que esa persona aún a 300, 500, 1000 metros se le bloquee la mente. Pero usted deja atado en el nombre de Jesucristo todo espíritu de bloqueo mental. Nosotros recuerdo que tomábamos hasta control de una ciudad como Mar del Plata y no había ningún problema. No hay forma de que Satanás obre, ¿verdad? Recuerde usted siempre que el adversario es mentiroso, es ladrón y homicida. Siempre empieza mintiendo. Tenga siempre en cuenta, si Satanás dice que tiene un cristiano, miente. Siempre está mintiendo. Solo bloquea su mente, lo induce al error, le pone malos pensamientos, le pone malas ideas. Y lo que habla la persona generalmente es mentira, porque lo bloquea la mente. Pero es rara vez bloquea la mente en las iglesias. Bloquea la mente donde puede encontrar algún área donde no tenga quien lo conozca. O sea, los pillos espirituales también buscan que no lo conozcan. Entonces, una de las cosas que usted tiene que decirle a la persona que ha sido controlada su mente, como decía el evangelista Carlos Anacondia, espíritu bloqueo mental, usted le tiene que decir a Dios en el nombre de Jesucristo que esa persona tome control de su mente. No bien toma control de su mente, cuando el Espíritu Santo deja de tener eso que tuvo y queda libre. Por ejemplo, si una persona fue un curandero, digo curandero por decir un hechicero, y la llevaron de chica, por ejemplo. Vio esa mamá y esa padre que agarraban y salían para la curandera, ¿vio? Bueno, esa persona hay que cortarle eso. Quedó atada al curanderismo, a la brujería, a la hechicería, por más que ha sido una criatura que la han llevado. Lo mismo aquel que fue a grupos hechiceros. Se deben anular los efectos de aquello que hicieron en ese momento, que le entregaron a esa persona. Hay personas en el norte, sobre todo ocurre, que entregan su descendencia al diablo. Hay que cortar esa atadura. Es importante que esté la persona que hace la liberación en paz y santidad. Quien esté en liberación debe estar lleno del Espíritu Santo, pues así que hará, discernirá correctamente qué es lo que está pasando. Satanás intentará llevarlo a mentiras, a engaños. Vemos que en Mateo, por ejemplo, en San Mateo capítulo 7 y versículo 21, alabado sea el Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios busca que hagamos su voluntad, que vivamos por su palabra. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, ¿qué es lo que nos dice Dios? Nos alerta sobre el autoengaño. Una mera profesión verbal de fe, escuche bien, sin obediencia a la voluntad de Dios, no sirve. Al ordenar la liberación en el poder del siervo mesiánico, como dice en Isaías 53:4, el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, se cumple la palabra. Entendamos que los demonios temen ser echados antes del día del juicio, al abismo, ¿verdad? Siempre esto los atemoriza muchísimo. Usted nombra el abismo y mandó 2 demonios al abismo, los que están en un círculo de muchos kilómetros se van. No, porque es ir a la prisión del abismo antes de tiempo. Entonces,
uno de los puntos más importantes del que hace liberación: cuidémonos de la inmoralidad, pues no pecamos contra el cuerpo. Al ser templo del Espíritu Santo, estamos pecando contra el Espíritu Santo que mora en el cuerpo. Es entendible esto, ¿verdad? Es el punto. Al recibir al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo permanece en nosotros, aun esté contristado por nuestras palabras y nuestras obras. Si nuestra conducta no es santa, estamos en perfecta santidad, no es conveniente que busquemos liberar a nadie. Veamos que el Señor Jesucristo expuso la gracia, la misericordia soberana de Dios, que está a disposición de todos. Al arrepentirse la persona humana de todo corazón y recibe al Señor Jesucristo, Él está firme allí en la persona y le da la victoria. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Un detalle siempre: cuando se libera un inconverso, hay que dejar los espíritus que salen atados. Pues si llega otro inconverso por ahí a estar, o una criatura que no ha sido presentada, la toman los demonios. Pues ellos buscan un lugar donde entrar, ¿verdad? Como te los echan. Cualquier lugar es bueno. Entonces hemos visto como hemos liberado acá y acá en esta otra punta han entrado, ¿verdad? En personas que no estaban convertidas. Entonces, ahí suele haber algunas manifestaciones y otras cosas más, pero lo vamos a ir desarrollando a medida que pasen los días, las semanas. Vamos a ir hablando de este tema cuando Dios nos dé. Pero tenga presente algo: usted no puede ser tomado de ninguna forma, de ninguna manera, porque el templo del Espíritu Santo es de Dios. Satanás no puede tomar su cuerpo. Bloquearle la mente para que tenga malas ideas, malos pensamientos, sí. Hacerle a usted una brujería, una hechicería y un daño, sí. Todas esas cosas sí. Pero adentro suyo no. Es exterior lo que hace él. ¿Me entendió? La gloria es de Dios. Dios los bendiga. Dios los bendiga.